Queridas amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a Domingos Patriota, una edición más, el segundo capítulo del 2021. Entramos con todo. Quiero darle el agradecimiento a los que se están conectando en estos momentos con nosotros, a invitarla a que compartan también. Estábamos como el domingo pasado, porque la verdad es que no hay primera sin segunda, y creo que es comienzo de algo. Estamos con Francisco Busto en La Diestra, el grupo La Diestra, que está con nosotros de la organización civil La Diestra, personas que han trabajado mucho por nuestro país, que han recorrido Chile, que han ayudado, aportado con las ollas comunes. Tenemos una obra social, la cual también le invitamos a todos que puedan echarle una miradita y que también colaboren con la organización, porque no hay forma de hacer patria si no nos unimos y si no nos colaboramos uno entre los otros. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Nuevamente acá, encantado, gracias por la invitación, pues, estimado. Oh, gracias a ustedes. Yo digo hasta el comienzo de algo aquí, no se obliga a nadie. El que quiere participar, participa. Aquí todas las voces y todas las ideas nuestras son bien recibidas. Para comenzar, tenemos un par de temas. Hoy es tema libre, así que invitamos a las personas que quieran, no sé, dar un aporte, un comentario acerca de lo que quieran hablar, bien recibidos sean. Aquí se va a tocar el tema porque nuestra honorable clase política nos da tanto de qué hablar, nos enseña tanto, nos instruye tanto que tenemos que comentar lo que ellos están haciendo. Para comenzar, antes de ir echarle una pincelada a lo que ocurrió lamentablemente en nuestro país por los terremotos, noticias que han dado vuelta en el mundo entero, la realidad de las cosas es que tenemos que hablar un poquito de la hipocresía. Vamos a hablar un poquito de los temas que podemos comentar hoy. En realidad, quisiera que ocupemos el sentido común. El sentido común, ¿por qué, patriota? Porque desgraciadamente la gente le pone otros nombres a lo que está sucediendo, siempre como que con otro nombre, como no decir las cosas claras como son. Y para comenzar a hacer un cambio en nuestro país tenemos que comenzar a decir las cuestiones como son. ¿Y cómo las comenzamos a hacer eso? Ocupando el sentido común. ¿De qué manera? Llamando las cosas por su nombre. Y una de las primeras cosas bien importantes es la hipocresía. La hipocresía que tiene el socialismo para con todos nosotros, la hipocresía mundial que tiene el socialismo, que se ve aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que ya llegó. Estados Unidos, señora, señor, Estados Unidos, un país al cual yo tanto amo. Estados Unidos se ha vuelto un país de lo mismo, prácticamente tipo tercermundista, de los que tenemos desgraciadamente aquí en Latinoamérica. Hipocresía, ¿por qué? Primero que todo, nosotros podemos hablar de algo tan simple como este tema de los derechos humanos. Tema de los derechos humanos, ¿por qué? Porque el libro negro, escrito en los años 90, señala que el comunismo ha matado más de 150 millones de personas, un sistema totalitario que se ha tratado de imponer en más de 40 países, en donde en Chile ha sido el único país en donde se derrocó y se sacó. Entonces, nosotros pues tenemos que han muerto 150 millones de personas, otros dicen 160, otros van a 200 millones, y la verdad es que usted ni yo nunca vamos a saber cuánta gente ha matado el socialismo y el comunismo a través del mundo. Cuántos campos de concentración que hasta el día de hoy ciertos países todavía los tienen, de la manera como violan y como destruyen los derechos humanos. Pero más sin embargo, nosotros tenemos en Chile una gente que se dan golpes de pecho, pero golpes de pecho de los de verdad, y que ellos pues defienden los derechos humanos, que defienden a las personas. Tenemos que comenzar a ocupar el sentido común. Usted señor, cree realmente que la gente que ha matado 200 millones de personas en el mundo van a defender los derechos humanos suyos? Que las personas que han impuesto gobiernos totalitarios, donde tenemos el ejemplo de Venezuela, Nicaragua, lo que se salvó del refilón de Ecuador, de lo que estuvo pasando en Bolivia, ¿usted cree que en Chile va a ser distinto? Cuando en Chile trataron de hacer lo mismo y simplemente porque no se les dio, resulta que ahora tenemos una izquierda vengativa, una izquierda destructora, y ¿qué es lo que tenemos en este momento en el país? Ocupemos simplemente el sentido común, porque hay hipocresía. Hipocresía en un caso tan sencillo como la señora Maite Orsini, que estamos hablando de cigoto y de cosas, siendo que hace un tiempo atrás, y no le estoy haciendo una crítica a la persona, porque yo no critico a la persona, nosotros vamos al mensaje. No queremos destruir la persona, no queremos, es al mensaje. Cómo Maite Orsini nos va a hablar a nosotros de cigoto, siendo que hace un tiempo atrás, cuando ella estaba embarazada, hablaba de guaguita y hablaba del niño que estaba esperando. ¿Cómo vamos a ser tan hipócritas con lo que nosotros nos pasa a nosotros mismos? ¿Sabes? Donde no podemos nosotros seguir creyendo y poniendo en posiciones a personas que nos hablan desde la hipocresía, que nos hablan desde la mentira, que ellos lo único que quieren es imponer sus temas en la mesa, utilizando el lenguaje inclusivo, ciudadanos, ciudadanas, y todo ese tipo de cosas. Nosotros no nos podemos dejar engañar por eso, es que tenemos que combatirlo, y la manera de combatirlo es cómo ponerlo en la palestra,
hablarlo en la mesa de centro, hablarlo en los almuerzos, enseñárselo a nuestros hijos, para que nuestros hijos no vayan a crecer como crecieron los muchachos los millennials. Hipocresía, ¿por qué? Hipocresía, porque resulta de que al señor que salió en el helicóptero, yo no sé si a él le pusieron los 50 millones de pesos de multa por ir en el helicóptero o por tener un helicóptero o realmente porque él se saltó la cuarentena, porque él violó, se fue a un sitio que no iba. Señora, señor, ¿sabe qué? A Daniel Jaude le habían dado 52 millones de pesos. ¿Saben cuánto quedó Daniel Jaude? Que hizo una cuestión más grande, que es una persona pública, que es un personaje que se supone que tiene que estar dando el ejemplo a Daniel Jaude. No, para Daniel Jaude, ¿qué es lo que le hicieron? 3 milloncitos y de refilón. ¿Y quién va a pagar eso? La municipalidad de Recoleta probablemente, porque jamás nunca vamos a saber de dónde va a salir la plata que Daniel Jaude va a pagar por los 3 millones por la inconsecuencia que tuvo, porque él sí fue inconsecuente. El otro se fue en su helicóptero, sus cosas, 50 y tantos millones. Sí, nosotros decíamos, ellos dicen, pues no, que las fiestas de Cachagua, que de Papudo, que el Zapallar, que los del sur, sí señor, claro que sí, las fiestas se condenan, pero ¿cómo nosotros vamos a ser tan hipócritas sabiendo en que tenemos un problema en el sur, donde hay terrorismo, donde la policía tuvo que ir a rescatar a 800 agentes de la PDI que le estaban metiéndole bala por todos lados, y que si la policía no los rescata, resulta que tuvimos un tiroteo de 800 agentes de la PDI, de la Policía de Investigaciones de Chile, que no pudo ingresar a un lugar porque los mapuches lo sacaron. Esos son los temas importantes. Los temas importantes son la prensa que nosotros tenemos, los temas importantes son lo que le pasó a Hugo Casanova, que le dieron un tiro en la cara y que lo mataron, que quemaron vivo a Juan Barrio, que murió un policía, nosotros pero nosotros no. La hipocresía de la televisión, de los medios de comunicación, diciéndonos que no, que es más importante la fiesta que ocurrió en Cachagua y en Zapallar, o que es más importante que el presidente de la República se puso o no se puso la mascarilla. Así nos tienen de ahuevonados a nosotros. Entonces, nosotros realmente pues tenemos que comenzar a cambiar. Ustedes los que nos están mirando, tienen que comenzar, tenemos que comenzar a ayudarnos sin recursos, rascarnos con nuestras propias uñas, con nuestras propias uñas que vamos a poder rascarnos para hasta finalmente poder decir que tenemos un Chile libre y soberano, pero lo vamos a tener que hacer nosotros. Tenemos el tema en la Araucanía, Francisco. En la Araucanía tenemos el tema de que, ¿qué es lo que pasa en la Araucanía? Ya estamos preparándonos para darle un estado independiente a los mapuches. Y eso que no estamos hablando en contra de los mapuches, y que se ofenda, pero aquí la cuestión es que estamos preparando, no tenemos Estado de Derecho en la Araucanía. No tenemos 600 camiones quemados, han quemado cientos de iglesias, han matado gente inocente, han quemado vivas a personas, y el Estado como que no pasa absolutamente nada. Tenemos nosotros, ¿cómo podemos ser tan hipócritas? Siendo que la gente de Bópoli, el señor Felipe Cas, supuestamente cuando murió, nuestro policía, nuestro carabinero Eugenio Naín, cuando lo mataron a sangre fría, cuando lo mataron en el sur, resulta que Bópoli canceló relaciones porque querían hacer hasta que el gobierno hiciera algo en el sur. ¿Y qué han hecho? Aprovechándose de la muerte de un policía, aprovechándose de la muerte de un ciudadano que lo que está haciendo es protegiendo a nuestro país, aprovechándose de la muerte, cogiendo ese beneficio político, el señor Felipe Cas vino y que no, que iban a hacer una supuesta revisión, que hicieron un comité agrandando el Estado, pagándole a 5 burócratas más que fueran para allá a pasearse a comer galletas y a ver qué es lo que iban a hacer, mientras han seguido matando, mientras siguió haciendo cosas, y la prensa no dice absolutamente nada de eso. Para comenzar, darle la bienvenida, como ya se la dimos, tenemos varios temas que conversar, ustedes son los que mandan el día de hoy, y para ya darle pie a este Domingo Patriota, comenzar a hablar, Francisco, me gustaría mucho que por favor nos comentara y nos informara de cómo está la situación con el terremoto de Chile y que pudiésemos tener a la gente informada y comentando qué es lo que sucede. Perfecto, Robinson. Mira, el día de ayer, gracias a Dios, sin ninguna víctima fatal y sin daños considerables, gracias a Dios, no pasó a mayores la situación. Hubo 2 terremotos. Uno consideraba un terremoto porque tenía grado 7.1, que fue en la Antártica, a las 8:37 de la tarde, y casi una hora después, en Farellones, hubo otro terremoto de 5.5. Lo que gatilló esto fue más bien un problema que se generó producto del accionar de la ONEMI, porque generaron una alarma, una alerta, que es mediante un sistema de aviso en celulares, que entregó una información errónea. Entonces la gente, claramente entendió, porque así lo generaba el mensaje, que había que evacuar, pero la ONEMI explicaba
minutos después que en realidad esa alerta era solo para la zona antártica, y para el resto del país no. Y en zonas como La Serena y algunas partes de la quinta región, la gente al mirar que de cierta forma la marea bajaba un poco, se asustó mucho y optó por salir a los cerros. Pues, y tenemos muchas imágenes de autos a toda velocidad, la gente desesperada. Entonces, nuevamente vemos que la institucionalidad en temas de emergencia parece que sigue al debe, y, y es muy extraño porque Chile es un país, Robinson, que vive de terremotos, aluviones, maremotos. Es un país que debiera tener expertos, especialistas en estos temas, y ya debiéramos tener ya estructurado un sistema que estuviera ya recontra probado, y no lo tenemos. A diferencia, mira, tú que vives en Estados Unidos, yo creo que comparativamente es un abismo. Ustedes también son un país que vive de huracanes, no tanto de terremotos, solamente en la costa oeste a veces sufren terremotos, pero sus equipos de emergencia están muy bien preparados. Yo creo que la diferencia está centralmente en que en Chile todos los organismos vinculados a temas de emergencia están muy politizados. Las autoridades son puestas por un tema más bien de vinculación política y no necesariamente técnico. Y los técnicos están como en los mandos medios, pero terminan siempre supeditados a lo que dice el superior político. En cambio, en Estados Unidos tú obviamente ves que a cargo de los cuerpos de bomberos, de los grupos de emergencia, a personas que son personas diestras en eso, en los temas de seguridad, y no tiene que ver un tema de un cuoteo político. Más bien son personas que hacen carrera en eso. Es importante lo que tú dices porque... El tema de los huracanes, por ejemplo. Sí, es importante lo que tú dices porque realmente pues, es lamentable porque no se ha aprendido nada. O sea, primero que todo, acordémonos de aquel 27 de febrero y que nadie pagó por eso, pero hubo un error gigantesco de parte del Estado referente a lo que ocurrió. Se perdieron vidas y nadie hizo absolutamente nada. Y ahora, pues, en vez de reestructurar, tenemos que explicarle a la gente, Francisco, que lo que tú estás diciendo, tú estás totalmente en lo correcto. O sea, es pagar, literalmente, pagar favores políticos. Nosotros tenemos hace 31 años, señora, señor, en Chile. Estamos pagando favores políticos que cada gobierno que llega con su gente nueva y el Estado se agranda, se agranda y se agranda y se agranda y se vuelve un monstruo gigante al cual usted, señora, y usted, señor, lo está manteniendo pagándolo de sus impuestos. Tiene casi más de 1 millón de personas trabajando para el Estado, viviendo de los impuestos que se le pagan a usted y que nos quieren atosigar subiéndonos los impuestos nuevamente. Entonces, desgraciadamente, pues no hay profesionales. Aquí en los Estados Unidos, pues es que aquí los fondos, por último, están un poco más supervisados. Yo creo que eso es una parte bien importante. Porque, por ejemplo, si tú miras, Francisco, en Chile hay un presupuesto de 74.000 millones de dólares anuales. Y solamente el BID, los estudios del BID señalan que en Chile se pierden 6.000 millones de dólares al año. 6.000 millones de dólares al año se pierden en Chile. ¿Sabes lo que tú puedes hacer con 6.000 millones de dólares al año? Más la plata que se malgasta en las malas políticas públicas y más que debería sacar del Estado a casi la mitad de las personas que trabajan para el mismo, porque hay ministerios que no sirven para absolutamente nada. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a querer que nuestras instituciones, si tenemos habilitados políticos, los famosos habilitados, si tenemos gente que no tiene las capacidades, gente que simplemente por yo ayudarlo en una campaña o conseguir un financiamiento para alguna campaña política, por haber hecho eso sin yo tener preparación de nada, pues después vengan y me coloquen a mí a dirigir la ONEMI, o me coloquen a dirigir CONADI, o me coloquen a dirigir cualquiera de estas instituciones que son importantes para Chile, no tiene absolutamente ninguna lógica, es que no la tiene Francisco. Y bueno, ¿y qué es lo último de las personas? O sea, todo el mundo bien. ¿Qué dice la prensa con respecto a esto, Francisco? La prensa se ha centrado en el tema del error de la ONEMI, pero obvia, como tú decías al comienzo, porque son hipócritas, obvian lo que ocurrió en 2010, porque en 2010 hubo más de 500 fallecidos, no hubo alerta, más bien se desestimó. El error de ahora al menos tiene podría decir, a favor de que se equivocó en pro de la seguridad, porque es distinto ser mucho más estricto, quizás exagerado, o cometer una torpeza que a la larga significó mayor precaución que quizás una no alarma que hubiera significado pérdidas humanas. Sí, gracias a Dios
yo diría la situación está tranquila, pero Robinson, es muy importante lo que comentaste al comienzo. La grave crisis que sufre nuestra política es una crisis moral. Y esa crisis moral tiene mucho que ver con el tema de la hipocresía, y la hipocresía necesita mentiras. Lo que ha ocurrido en Chile es que llevamos bastantes años en que sabemos que los políticos mienten, pero como que nos acostumbramos a que eso ocurriera y pareciera normal. Y muy pocas personas lo cuestionan. Y lo peor de todo, que no lo cuestionamos, por ejemplo, cuando es alguien de nuestro lado o que es cercano a nuestras ideas. Yo creo que ahí está el peligro. Yo creo que eso es lo importante y la reflexión. Ser cuidadosos para proteger nuestra democracia, necesitamos que no solamente hacer una crítica con respecto al contrario cuando miente o cuando lo vemos como un hipócrita, sino también hacerlo por los de nuestro bando. Yo creo que gracias a Dios hay ciertos grupos, yo diría que hay una base dentro de los grupos de derecha en Chile que al menos no han perdido esa capacidad crítica y son capaces de criticar de donde venga lo que corresponde, lo que parece raro o que no corresponde a defender ideas de la libertad. Un ejemplo esta semana, no sé si quieres conversar el tema de algo que pasó en Chile con respecto a Rojo Edwards, el gobernador, candidato a gobernador, lanzó una idea de generar una policía metropolitana. Entonces, como no lo explicó en detalle, a nosotros, a mucha de la gente de las redes sociales sobre todo, nos pareció algo muy complejo. O sea, imaginarse si algún día hubiera un gobernador de izquierda, tener bajo su control una policía metropolitana, es como poner un mono con navaja. Sí, y además significaba crear otra institución, más burocracia, más gasto público, algo que iba en un lineamiento totalmente contrario a lo que nosotros planteamos. Después lo anduvo explicando, trató de arreglarlo un poco. Yo creo que con el tiempo va a ir desapareciendo ese proyecto, porque yo creo que son ideas que a la larga son muy peligrosas. Todo lo que significa concentración de poder, y con mayor razón, concentración de poder poder de fuego o poder de disuasión, yo creo que ojalá no se generara ese tipo de iniciativas. Yo diría que al revés, ojalá encontráramos políticos que ingresaran al mundo de la política para quitarse poder, para que ellos de forma voluntaria limiten el poder que existe, porque yo lo que veo con peligro es un avance de las prerrogativas, de las atribuciones de los políticos y de los ámbitos de la vida de las personas en los cuales ellos se inmiscuyen. Y eso es un riesgo tremendo, porque una señal tremenda esto de tener el proyecto de una nueva constitución, la idea de que vamos a tener ese proceso, porque vemos como algo que se ve muy latente, la intención de los políticos de eliminar una constitución que los frenaba bastante. Felipe Arboe hace unas par de semanas decía que esta constitución era una camisa de fuerza que no les permitía hacer lo que ellos realmente querían hacer. Y solamente esa frase ya me da susto, ¿no es cierto? Entonces yo creo que van a intentar una constitución que les deje hacer lo que realmente quieren hacer. Y cuando tú estás en este mundo, y eres realista y no eres hipócrita, tú te das cuenta que a la larga el mundo de la política en Latinoamérica, no solamente en Chile, no es nada más que una agencia de empleo para un gran grupo de políticos, y para los que están a la cabeza de los partidos políticos, es simplemente una pugna de poder. Y lamentablemente hay muy pocas personas que están interesadas realmente en el servicio público, ayudar a las demás personas. Y ese es quizás el desafío, motivar a personas que vengan del mundo privado, que se atrevan a meterse al mundo de la política, conociendo esto, teniéndolo ya como un antecedente y siendo capaces de resistir las tentaciones. Nosotros vemos, Jadwe, con este tema de la municipalidad de Recoleta, es una vergüenza, es un descaro, pero tiene gran parte de la prensa a su lado, tiene un gran grupo de personas que minimizan esto, y que si esto lo realizara alguien de derecha, por ejemplo, lo atacarían con todo. Entonces, yo creo que ese es el problema grave que hay en Chile. Hay una hipocresía porque se juzga al que piensa con ideas contrarias, al que plantea ideas contrarias a las de uno, y cuando el que piensa igual que nosotros, a veces tendemos a ser más blandos, dubitativos, permisivos. Yo creo que ahí está el tema. Tenemos que ser capaces de criticar lo malo, venga de donde venga. O si no, lo que está en riesgo es la sociedad completa. O sea, lo que tú dices de Estados Unidos. Estados Unidos, en cierto sentido, en grandes áreas, sobre todo en su política, está convirtiéndose en un país del tercer mundo. Porque sí, ya se implantó el tema un poco de esta mentalidad de necesitar ayuda del Estado, la mediocridad, olvidar este ideal de que con esfuerzo se podían lograr las cosas. Gran parte del país todavía lo cree. Más de 74 millones de personas
lo demostraron en las elecciones presidenciales hace unos meses. Pero hay otros 70 y tantos millones de personas, yo creo que son menos en realidad, hay un fraude, mucho pero son muchos millones igual que están convencidos del discurso que se implantó, de que el Estado te tiene que proteger, el Estado te tiene que ayudar, pero no se dan cuenta que siempre va a significar restar libertad a las personas. Cuando tú le cedas al Estado espacio, ese espacio lo pierdes tú. No existe forma que el Estado gane más competencia o sea más fuerte si no te debilita a ti como ciudadano. No existe otra forma. Sabes que, bueno, tocaste varias cosas que ahora en un momento vamos a estar leyendo los comentarios, pero tocaste varias cosas importantes. La primera, lo que tiene que ver con lo que hizo Rocco Edwards, eso es peligrosísimo, porque tú bien sabes, bueno, en Venezuela hicieron una Guardia Nacional y todo el cuento. Tú bien sabes que si resulta que nosotros le damos, con lo que está ocurriendo, con la polarización que hay en el mundo, con esta hipocresía de que hay unos buenos y otros malos, yo creo que los dos son iguales de malos y podrían llegar a ser iguales de buenos, si quisieran. Pero si viene un gobierno como lo que está ocurriendo aquí mismo, que llegó nuestro alcalde, el abuelo Bozón, llegó al poder, que básicamente pues llegó de una manera muy turbia, muy rancia, pues resulta que ahora pues quiere echar abajo lo que hizo el gobierno anterior, haciendo decretos y haciendo cosas, echando abajo muchas cosas que son importantes. Entonces, ahí es donde tiene mucha razón, en donde tú señalas de que claro, se está convirtiendo en un país tercermundista porque esto es bien de la politiquería chica, esto es bien como bien político, bien, se fue el otro, yo salgo la ley del otro, no, porque nosotros tenemos que entender que aquí en los Estados Unidos, cuando llegó el presidente anterior, resulta que él, el que estaba antes, que le llaman el gran titán, para evitar los nombres, ¿no? Porque realmente tenemos que tener en cuenta el rubiecito. Antes el rubiecito vino el coloradito. Entonces, el tiempo del coloradito, cuando llegó, resulta que ellos solamente pusieron parches a lo que era el gobierno, a lo que eran las políticas internacionales, a lo que eran los sistemas de salud, todo lo que tenía que ver con la economía, los trabajos, todo eso, fueron solamente parches, porque llegó un gobierno más que era más de izquierda, que se estaba tirando más, el Partido Demócrata se estaba moviendo de una manera bien fuerte hacia la izquierda, y de esa manera lo hicieron tratados con los iraníes, hicieron tratados con un país que lo que quiere es destruirte, como que Chile ahora mismo le quisiera regalar 160.000 millones de dólares a Perú, para que Perú haga sus cosas, o es más, 80.000 a Perú y 80.000 a Bolivia. Entonces, es como países que quieren destruirte, que literalmente no digo que los bolivianos y los peruanos quieran destruirnos, pero para que la gente se haga una imagen más o menos a lo desconocido, a que los iraníes tienen una cosa que es bien, que nosotros acá en el occidente no la conocemos tanto, que es dar la vida por tu ideal, que es el fundamentalismo, toda esta cuestión religiosa, que nosotros somos los infieles y ellos son los correctos y quieren imponer su gobierno religioso a nivel mundial, porque eso es lo que realmente quieren. Entonces, eso fue lo que hizo él. Abrió relaciones con Cuba que no sirvieron para absolutamente nada. Permitió que el gobierno chino se montara por encima de los Estados Unidos, al igual que Rusia. Entonces, hubieron muchas cosas que ocurrieron en ese gobierno que no estaban llevando al país en una buena dirección, porque no era la dirección de América. Esa no es la dirección de América. Se perdió mucha inversión nacional. ¿Y qué es lo que hizo el Rubio? El Rubio trajo a todos los inversionistas extranjeros y se le hizo concesiones con temas de impuestos y trajo compañías, claro que a veces dejaron un poquito mal parado, por ejemplo, como México, otros países, pero ellos lo que vieron es la conveniencia de que el americano pudiese tener acceso a trabajo. Entonces trajo compañías a los Estados Unidos, hizo crecer la economía como se tiene que hacer crecer, no con parches, sino que creando riqueza. Era una cosa re curiosa, me estoy yendo en esta cuestión porque quisiera solamente agregar un detalle, pero por ejemplo, hay una cosa curiosa que, por ejemplo, tú, Francisco, o usted, señor, que tenía un negocio pequeño, no sé, un restaurancito, un negocio de comidita o algo, usted iba al banco y usted aplicaba y le bajaban a las personas el tema para los requisitos para pedir un préstamo bancario. O sea, usted era emprendedor, a usted el gobierno del Rubio lo ayudaba a emprender, a crear riqueza.
no lo mataba con los intereses, ni tampoco lo mataba pidiéndole, porque ahora mismo para tú ir a pedir un préstamo te van a pedir hasta los calzoncillos, que le enseñan hasta los calzoncillos para ver si te van a prestar la plata y no te van a prestar lo que tú quieres, te van a prestar lo que ellos estimen que tú vas a necesitar. Entonces, eso fue lo que hizo grande, parte de lo que hizo grande a esto fue salirse de la OMC. ¿Por qué hay que salirse de la OMC, señora, señor? Nosotros los chilenos, por ejemplo, porque yo pago impuestos en Chile, por lo tanto, de mis impuestos también se están pagando ciertas cosas, como que, por ejemplo, como la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud básicamente un ente de propaganda del gobierno chino. El señor Tedros, el presidente de la Tedros, por supuesto que se llama el hombre, pues él fue en Etiopía, de su país de origen, él fue un activista político de marxista. Entonces, él no es doctor. Entonces, es un activista político puesto por China. Entonces, resulta que China, en vez de pasar información, de ayudar a lo que se creó, porque todavía no vamos a ser tan ilusos de seguir pensando que nosotros, que esto empezó por una sopa de murciélago. Entonces, resulta que China, en vez de proveer información, se cerró. Y el señor saliendo en la televisión, dando que China estaba haciendo las cosas muy bien, que felicitaciones con China. Y resulta que no era así, no era verdad. Y murieron millones han muerto solamente en los Estados Unidos más de 400.000 personas. Por supuesto que uno va a retirar los fondos de esa organización si no está siendo transparente, no está siendo honesta. El tema de esta cuestión del medio ambiente, el tema del medio ambiente es algo bien delicado, Francisco, porque ¿qué pasa? Y se lo explico a la gente que nos está mirando, el tema del medio ambiente es una cuestión de que, por ejemplo, con el tema del carbono, mira, los chinos, los rusos son de los más contaminantes. Entonces tú estás quitando varias empresas, tiene que haber un balance, eso no se puede mirar blanco-negro, porque tiene que haber un balance, porque tú al pertenecer a este pacto ya se van a quedar miles de americanos sin empleo, porque otra vez Estados Unidos ingresó al pacto este. ¿Y qué es lo que pasa? Que debilita la empresa, debilita el crecimiento del país, pero China y Rusia no lo están haciendo, entonces a ellos le aumenta. O sea, mientras nosotros quitamos empleo, debilitamos a la clase obrera en ciertos estados que dependen de ciertas labores, como las petroleras y como todo ese cuento, hay estados que dependen, Wyoming depende de eso, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Colorado, hay muchos estados que dependen de esto. Y tú le quitas la fuente de empleo a las personas, por supuesto que te afecta. Y tú quitando el empleo a tu gente, mientras los chinos y los rusos no te cumplen el pacto, porque nosotros no tenemos cómo saber que esa gente no va a cumplir el pacto. Entonces es importante que la gente sepa que esto no es blanco o negro, esto no es que eres malo, que no crees en el medio ambiente, que el calentamiento global y toda esa cuestión. Sí, pero hay otros detalles que a la gente se le escapa, y ahí es donde va el discurso de nosotros, para finalizar, Francisco, el discurso de nosotros, que el discurso de nosotros es muy técnico, la gente no quiere entender estas cuestiones. La gente no le interesa entender estas cuestiones, la gente lo que quiere es escuchar que sí, que bonito. Por ejemplo, ahora mismo tenemos al actual de ahora, el abuelo Bozón, lo tenemos que habla de unidad, más sin embargo quieren sacar y quieren prohibirle al rubio para que se postule para la próxima elección. Entonces, pues, ¿de qué unidad me estás hablando? ¿Qué paz tú quieres para el país si lo estás polarizando más? Volvemos a lo mismo, hipocresía absoluta. No sé si tendrás algún comentario o algo que comentar, Francisco, de la gente tuya allá. Francisco. Sí, mira, acá el tema de la polarización, mucha gente no percibe que en realidad es un juego que le conviene a la clase política actual. Cuando tú polarizas y extremas las posiciones, no permites que la gente que crea, la gente que innova, la gente que viene realmente con pensamientos e ideas limpias, que no viene con esta cosa de arrastrar trancas de 40, 50 años atrás, eso se limita mucho, que hacen que la gente, mira, una persona con buena educación, con oportunidades de desarrollarse en el mundo privado, va a querer participar de este chiquero, porque al final parece un chiquero, parece un cerdo revolcándose, como lo de Desbordes, por ejemplo. Ver que un partido de derecha que habla de democracia, justo en este momento se habla tanto de participación, 280 personas deciden que es el candidato presidencial de RN, dejando a la gran cantidad de bases fuera. O sea, yo diría, si quieren mover algo hacia temas de verse más democrático,
no puede ser que sean los consejeros generales los que decían eso. Por último, atreverse a una primaria interna. O sea, yo creo que estos ejercicios democráticos nos hacen falta. Los partidos se convierten en espacios para caudillos, para personas que hacen muñequeos, y a la larga todo ese trabajo de conseguir adherentes redunda en ofrecer puestos, ofrecer cargos. Yo he conversado con personas de RN y me dicen que a la larga esto no es más, porque nadie entiende por qué Desbordes va de candidato si no tiene posibilidades reales. Yo no conozco a nadie, hasta ahora no conozco a nadie que me diga que va a votar por Desbordes. Pero lo posicionan porque Ah, no, yo tanto creo los que tengo un diputados, WhatsApp. Sí, 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 porque mira, tanto los sí, sí, diputados como los senadores necesitan que tener un candidato presidencial de su partido, porque es muy distinto pelear diputaciones o senaturías si en tu lista no va un candidato presidencial, porque pierdes protagonismo mediático. Es como cuando un grupo de concejales de una lista van a una elección, pero su lista no lleva un candidato a alcalde. Eso los debilita mucho. Los candidatos concejales que van en la lista del partido de un candidato a alcalde, ellos se potencian. ¿Por qué? Porque se pueden sacar la foto con el candidato a alcalde. En cambio, el de la lista de concejales donde no va candidato a alcalde, no tiene con quién más sacarse una foto, no tienen a quién asociar una imagen. Y esa dificultad también ocurre con la Cámara de Diputados, cosa con los senadores, con los diputados, y además de un tema de financiamiento. Los grandes fortunas en Chile financian a todos los partidos, más o menos distribuyendo en base a la cantidad de votos que representan. Pero si un partido no lleva candidato a presidente, ese ítem de aporte a una campaña presidencial no se le otorga al partido. Entonces el partido pierde dinero. O sea, a la larga, este es un tema que tiene que ver con financiamiento, con posicionamiento de candidatura y a la larga con el beneficio de un partido. Al final los partidos en Chile se transforman solamente en empresas. Yo creo que es necesario que los partidos tengan los recursos suficientes para funcionar, pero ese debe ser una parte de la actividad de ese partido, que es conseguir los mecanismos, cómo poder financiarse y mantenerse. Pero la parte central debe mantenerse las ideas. Los partidos están para difundir ideas y para lograr sumar adherentes a esas ideas. La política tiene dos fases, ya lo decía tanto a Platón como a Aristóteles lo explicaban, y tiene una faz agonal y una faz arquitectónica. Agón significa lucha, entonces la faz agonal es la parte de la lucha electoral, todos los plebiscitos de elecciones, y eso a los partidos en Chile le encantan, mientras más elecciones, mejor, más dinero entra a sus arcas. Por eso es que sí va a haber plebiscito de rechazo salida, porque esa plata los partidos políticos no se la van a perder. Pero también está la faz arquitectónica, y la faz arquitectónica es la faz de construcción de la sociedad a través de la difusión de ideas, del pensamiento, de la moral. Entonces, los partidos abandonaron esa parte. Si yo te pregunto, ¿qué piensa RN? ¿Cuál es el ideario de RN? Tú me dirías, ¿cuál es RN? ¿El RN de Carlos Larraín? ¿El RN de Chaguán? ¿El RN de Juan Manuel José Osandón? Son muy distintos. O sea, Carlos Larraín es conservador, Chaguán es un liberal con ciertos matices conservadores, Manuel José Osandón es un socialdemócrata, Desbordes es una persona de izquierda. Entonces, son cosas muy distintas. Entonces, no está ese contenido que es necesario. Por eso es muy importante que los partidos nuevos que se están formando, como Patriotas por Chile, Fuerza Nacional, los republicanos, Partido Liberal, Democrático, hay partido evangélico, hay partido conservador cristiano, y muchas iniciativas, ojalá se centren primero en eso, primero en la construcción de un ideal que permita ser difundido y que sume adherentes en base a las ideas, y que los secundarios sea el momento de optar por elecciones, ir a elecciones o no. Yo creo que lo saludable es que un partido primero se conforme, se fortalezca, y después de ser un aporte en cuanto a ideas, proyectos, después de eso vaya a la guerra electoral, porque va a tener algo que mostrar. Hoy en día hay partidos que no han mostrado mucho y llevan muchos candidatos, y a la larga lo que va a pasar es que muchos de estos candidatos se van a perder, y gente muy motivada va a terminar súper defraudada, agotada, habiendo gastado mucha plata. Entonces va a ser otra vez una gran cantidad de personas frustradas de la política. Entonces, y no van a continuar, y se va a perder toda la experiencia
todo el saber y conocimiento que obtuvieron en la campaña, al dialogar y relacionarse con las personas de su distrito, de sus comunas. Entonces, eso yo creo que es muy importante que lo tengamos ahí siempre, siempre guardado en esa cabecita. O sea, la política no es solamente la parte electoral, la política, y la más importante, es la de la construcción de las ideas. Yo creo que ahí está el método para poder evaluar los liderazgos. Un líder es una persona que construye pensamiento, que desarrolla ideas, que desarrolla proyectos, y a partir de ahí tú puedes decir esta persona tiene contenido y además tiene propuestas reales, y no es solamente un discursillo que a la larga se lo lleva el viento. Un ejemplo icónico de esto, Joaquín Lavín, una persona que tiene discursos ambivalentes que cambian de cada 3 años, pues encontrar un Lavín absolutamente distinto al anterior. Entonces uno podría hablar, no sé, pues hay 5 Lavines. Sí. Militar, después hay un Lavín de guzmanista, después hay un Lavín general, hay un Lavín coroneles, después hay un Lavín que hacía cosas y hablaba de la gente, que en la etapa de los samuráis, después hay un Lavín bacheletista aliancista y posteriormente ahora hay un Lavín socialdemócrata. Son muchas caras. Pero si tú dijeras cuál es el ideario de Joaquín Lavín, no hay contenido. Es una persona que se ha centrado. Pero mira, como dice una persona aquí por el WhatsApp que está diciendo, por ejemplo, primero que todo, o sea, no tenemos ningún líder por ahora mismo. O sea, no sé si tú tendrás algunos en mente, pero no tenemos. Pero el caso específico de Joaquín Lavín, a mí me asusta Joaquín Lavín. Y me asusta porque tal cual lo que tú estás diciendo, son muchos personajes o son muchas personalidades dentro de una. Es como no sé si multipolar o no sé, pero lo que sucede con Joaquín Lavín es bastante preocupante porque yo creo que tú y yo sabemos que Joaquín Lavín sabe que no es correcto lo que él está haciendo. Él es un hombre que ha escrito libros, ha sido profesor. Entonces, lo que me preocupa, porque voy a este punto, porque Joaquín Lavín, por ejemplo, siendo que el candidato más fuerte que en estos momentos la derecha tiene, Joaquín Lavín me preocupa porque yo creo que él sabe que es lo correcto. O sea, ¿de qué manera gobernaría Joaquín Lavín ahora? Porque si bien es cierto, él ahora mismo está haciendo que esta cosa de la unidad y del diálogo y que seamos todos felices, comamos perdices, pero la realidad él sabe que en este momento no se puede hacer. Porque él sabe que en este momento no se puede hacer. Él sabe que lo de socialdemócrata y eso es algo que no sirve. Él sabe que desgraciadamente, como fue el ambiente con la izquierda radical en Chile, como todo este cuento, no hay posibilidad de diálogo ninguno. Entonces la cuestión es, ¿cuál es la agenda de Joaquín Lavín? ¿Quién está detrás de Joaquín Lavín? ¿Quién lo apoya? ¿Qué es lo que realmente él quiere hacer por el país? Es bien difícil saberlo cuando tenía una persona que te dice el discurso para la televisión, lo que se oye bonito, porque en eso él lleva muchos años en los medios de televisión. Él se acomoda a todo programa, lo invita a un programa de derecha, lo invita a un programa de izquierda, se acomoda, después va para los programas que no son ni derecha ni izquierda y él se acomoda en todos lados. Personajes así me despiertan mucha desconfianza, mucho miedo por el futuro del país. Y en resumidas cuentas, tenemos a Joaquín Lavín, nombraste bien el caso de Mario Desbordes, se bajó el tapón el otro día. Entonces, nosotros, ¿qué candidato tenemos? O sea, ¿a quién nosotros vamos a votar? ¿A quién vamos a apoyar? ¿Tenemos alguna idea política? Tenemos nuevos partidos políticos que están en formación, pero también tenemos estos partidos políticos en formación, mismos partidos políticos que han tratado personas de hacer, o que vienen de otros partidos políticos, o que ya conocen el teje y maneje político, y quién sabe si a lo mejor estos nuevos partidos políticos van a ser la solución. Yo espero que sí, y vamos a apoyar a que sí, pero también tenemos que ver que dentro de esos partidos van a haber personas que han sido políticos antes, o que han sido politiqueros, que han andado detrás asesorando gente, o que han hecho cosas, y eso es preocupante, porque no sabemos porque si va a haber un partido político transparente que represente lo que nosotros queremos defender. Y lo que todos nosotros queremos defender es la libertad, la soberanía de nuestro país, que se revisen los tratados con la ONU, que se revise el tema de la Embajada de Cuba, del tema de Venezuela, que se revisen los temas de seguridad. ¿Cómo vamos a crear riqueza? ¿Cómo vamos a hacer los tratados que vamos a tener económicamente con los diferentes
diferentes empresarios, con las diferentes compañías, qué es lo que va a pasar con todas las compañías energéticas que los chinos tienen comprado el 58% de la energía. ¿Cómo van a ser nuestros tratados con la ONU? Que se revisen, que se reparten los tratados con la ONU. Entonces, si tú vienes un candidato y te dice esas cosas, lo que te estoy diciendo yo, por ejemplo, lo van a linchar, se va a echar encima la prensa, se va a echar encima a todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que darle la fuerza a ese tipo de candidatos, a los que lleguen y que no hablen claro, siempre en la lengua. Hay algunos por ahí que vienen siempre en la lengua, pero que vienen con otras cosas politiqueras. Tenemos bastante gente disolucionada que le prometieron el ser constituyente, le prometieron muchas elecciones, le prometieron muchas cosas y no pasó absolutamente nada, Francisco, y hay gente que está desilusionada. Entonces, ¿para dónde, hasta dónde vamos a parar? O sea, el tema de la gente que quedó colgada porque les prometieron que lo iban a tirar para constituyente, porque les prometieron más, sin embargo, los políticos hicieron su juego político que ya nosotros lo sabíamos, pero vinieron y lo hicieron. Entonces, ahora estamos entrampados en este proceso constituyente, estamos entrampados en unas elecciones donde no tenemos candidato a presidente, no lo tenemos, señores, no tenemos que... Veamos a quién defiende la libertad de todos los que están ahí postulándose. No tenemos a ninguno. Nosotros tenemos que tratar de crear uno, si no lo hay que exista. Porque vamos a analizar Sebastián Sichel, ¿qué se puede decir Sebastián Sichel? Una creación de un grupo de empresarios que no son ni de derecha ni de izquierda, que son así, pero el hombre viene de la izquierda, pero ahora viene por la derecha. Imagínate tú que Joaquín Lavín, que tiene como 5 candidatos en uno, le tenemos a Mario Desbordes, que es de izquierda. ¿Qué hace esa gente en la derecha? Tenemos, no sé si se va a tirar, qué sé yo, Felipe K. se bajó porque supuestamente viene a engañarlo a uno, que se bajó porque era muy buena persona, porque entendió que la unidad del partido, se bajó porque tiene 0 posibilidades, señores, vamos a dejar de engañarnos, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esta cuestión y pues nada, pues, y yo creo sinceramente, Francisco, que la fuerza está en nosotros los ciudadanos. Somos nosotros los ciudadanos que ya no tenemos que dejarnos ver la cara, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que sacar a la gente a la calle, somos nosotros los que tenemos que hacer que la gente se informe más, y para eso tenemos que unirnos. ¿Qué dices tú? Francisco. Sí, no, yo coincido. Tienes que acomodarte bien el micrófono porque se oye mal. Sí, ¿me escuchas ahí? Sí, claro que sí, perfectamente bien. El punto que me parece más preocupante es, mira, el no tener liderazgo puede ser algo grave cuando te falta algo adicional, que es que las personas dejaron de ser los líderes de su propia vida. Yo creo que ese escenario es tremendo, porque no tener líderes, pero que cada uno de nosotros tenga claro en su conciencia que depende de uno lograr las cosas, que es lo que en Chile ocurría en los 90. En los 90, si había un pensamiento transversal, era que uno se la tenía que rascar con sus propias uñas, que no había excusas y no había que echarle la culpa al empedrado, que el Estado en realidad estorbaba y que la iniciativa privada era la que lo llevaba. En esa situación, perfecto, da lo mismo no tener liderazgo, pero cuando además tienes a una sociedad que ha sido contaminada de ideologización, que te ha empujado a creer que tú tienes que necesitar un líder, depender de otro, es más complejo no tenerlo, ¿me entiendes? Aunque yo siempre he sido partidario de no depender de un líder, ojalá una construcción política que permite que haya un abanico de posibilidades, y eso no lo tenemos, y tampoco tenemos ese líder que todos hablen. Mira, yo le tengo mucho cariño a José Antonio Cast, pero él no es un líder. Mucha gente a lo mejor no lo capta. Lo considera un líder porque es alguien que se atreve a decir cosas y mantiene un discurso distinto al de la mayoría, pero no es una persona que dé el primer paso. Generalmente está evaluando mucho y en base a ese evaluar va dando paso tras paso. En el rechazo llegó después de que el rechazo, la ciudadanía había salido a defenderlo, cuando ya vio que había marchas grandes, ahí sumó a republicano. Entonces el líder, el que va primero, asume el riesgo y tiene la posibilidad de perder o ganar, y es capaz de asumirlo, y que si pierde tiene la capacidad de levantarse y que eso no influya mucho, porque es un verdadero liderazgo. Lo otro es ser como lo que yo muchas veces he manifestado, ser un líder que en realidad lidera siguiendo a las ovejas. Y eso es lo que tenemos en Chile. En Chile tenemos a un Manuel José Sandón, por ejemplo, ese estilo de liderazgo, que es una persona
detecta lo que los medios dicen, que es lo que la gente quiere, y simplemente se dedica a seguir esas ideas. Si mal no recordamos, si mal no recuerdo, cuando ocurrió los 18 de octubre y después comienza el clamor de algunos medios de comunicación y de algunos grupos de izquierda por una nueva constitución, los que avivaron la cueca fueron los alcaldes. Los alcaldes inclusive generaron una consulta ciudadana en varias comunas donde muy poca gente votó, y uno de los pocos políticos del Congreso que apoyó mucho eso fue Felipe Cas, para variar. Pero ahí estuvo Codina, estuvo el actual ministro del Interior Delgado, estuvo Joaquín Lavín, Jadwe, la Carolina Leitao, que ahora la Contraloría resolvió que notable abandono de deber y probablemente va a tener un tema bien complejo ahí de corrupción. Apoyó la alcaldesa Antofagasta, que fue condenada a 5 años y un día de cárcel también por temas de corrupción. Entonces, mira los personajes, pues. Está la alcaldesa de La Pintana, que ya hay vinculaciones con respecto a que sí tiene que ver con el tema de la droga, hay mucho ruido ahí. Entonces, los personajes que apoyaron esto son personas de dudosa reputación. El alcalde Charco, por ejemplo, tiene arruinada su comuna y se daba el tupé de decir que necesitaban urgente una nueva constitución para solucionar los problemas sociales. Bueno, esos tipos de liderazgos son liderazgos que siguen a las ovejas, no son liderazgos reales. Piensa, ellos pidieron la cuarentena y ahora están diciendo que el mismo Char, que la cuarentena le hace mal a la economía, quería fuego artificial a fin de año, entonces plantean cosas de las cuales después se desdicen. Entonces, ese es el problema grave de Chile. Son dos problemas graves. Uno, el que las personas necesitan líderes producto de que perdieron ese común denominador, que era considerar que uno era el líder de su vida, y una vez perdida eso, además no logran tener líderes en el ámbito político. Y creo que esa combinación es muy peligrosa, porque puede ser que tú no tengas un líder, por ejemplo en Estados Unidos, los 74 millones de personas que votaron por Trump, puede que tengan a Biden y Biden no sea más que un espantapájaro, pero esos 74 millones de personas siguen creyendo que el destino y su futuro depende absolutamente de ellos, y ellos, redoblando el esfuerzo, pueden escalar y lograr posiciones altas y sus proyectos de vida concretarlos. Pero cuando tú abandonas eso es tremendo. Yo conversaba en uno de los programas esta semana con respecto a que el mayor daño que nos pueden haber hecho estos delincuentes del estallido delictual del 18 de octubre es haber generado tanto miedo que muchos de nosotros hayamos renunciado a nuestros sueños, a nuestras esperanzas, a nuestros anhelos, y lo demos por perdido. Y creo que la única forma de vencer realmente es no cesar en esos intentos, y no permitir que nos quiten la felicidad y las aspiraciones y los sueños de concretar eso que nosotros ambicionábamos un año atrás. Yo conozco varias personas que me hablan de estudiar, de armar una microempresa, y están estancados. Se entiende por la situación económica, pero están estancados también desde el alma. Entonces, ese trabajo individual es muy importante, que en nuestra alma no nos dejemos caer. Bueno, la muestra más grande de cuando quieren destruir los sueños, todos esos muchachos que estudiaron, que fueron a la PSU y después resulta que se la coartaron también, los mismos violentistas. Nosotros tenemos que ver una cuestión de que tenemos que tratar de impulsar. Estaba conversando con unas personas esta semana para ver la posibilidad de poder hinchar para que vuelva la educación cívica a Chile. Todo esto lo vamos a seguir teniendo, dame caballero, y con esta cuestión al menos de mi parte, para ir cerrando, un par de cosas. Con lo que respecta a Estados Unidos, que todo esto repercute en los países nuestros, no sabemos en este momento nosotros quién gobierna, pues no sabemos quién gobierna, porque francamente el presidente actual que tenemos no lo va a hacer, no lo hace y no lo va a hacer tampoco. Él no está gobernando. Es muy difícil que una persona con los problemas que tiene para el habla y para recordar cosas, que a veces no saben, desgraciadamente, no lo digo en tema de burla, porque esto no va en tema de burla, porque desgraciadamente no sabe a veces dónde está, por qué está hablando, más que todo eso es lo que realmente lo que está hablando, se le va el hilo. Es muy difícil que una persona así sepa gobernar. ¿Y hasta cuándo le van a durar el efecto de los medicamentos que tiene? Pues hay que saber hasta cuándo. 4 años, no lo dudo. Por el otro lado tenemos a nuestra vicepresidenta, que por más que sea la primera asiática, la primera afro, la primera en todo, porque ella es la primera en todo, y por más que tengamos gente en nuestro gabinete
bueno, de gente de homosexuales, bueno, un montón de cosas que no estamos criticando aquí el género, no se trata de eso. Lo que pasa es que todo este cuento de la famosa diversidad, todo este cuento de que todo sea diverso y que todo sea lindo y que el mundo sea más unido, todo ese cuento, desgraciadamente eso es algo muy lindo, pero, gobernar no se trata de tener buenos sentimientos ni buenas emociones. No se gobierna con la emoción, se gobierna con el raciocinio, lo hemos repetido tantas veces. Un gobierno, usted no llega a un país a ser presidente a hacer lo que a usted le nazca del corazón hacer y que eso sea, uno tiene que gobernar con el sentido común, con el raciocinio y poner enfrente primero los propósitos del país. Y entonces en Chile, con lo que permitieron que ocurriera el 18 de octubre de 2019 y con lo que han permitido que ocurra después del 18 de octubre de 2019, todo eso lo perdimos. ¿Cuántas personas no tenemos nosotros, igual que tú, igual que yo? Hemos tenido personas que ya no tienen la esperanza de poder tener ese emprendimiento, esa gana de salir adelante, esa gana de esperar que todo un Estado se lo dé. Y para que el Estado, usted señora, le dé, señor, para que el Estado le dé todo lo que usted quiera, tiene que salir la plata de alguna parte, porque la plata no sale de los árboles. La plata no sale de los árboles ni se va a encontrar en la calle, el dinero tiene que salir de alguna parte. El Estado no fuese nada si usted no pagara impuestos. Y para pagar impuestos tenemos que trabajar, y para pagar impuestos tenemos que tener plata para hacerlo, y para pagar impuestos tenemos que crear riqueza, y para pagar impuestos tenemos que dar empleo. Se le ha tirado tanto a los empresarios. Yo sé que hay empresarios malos, claro que sí. Sé que hay empresarios corruptos, por supuesto que sí. Sé que hay empresarios pedófilos, claro que sí. Sabemos que hay empresarios que están vinculados con los narcos, claro que sí, igual que políticos. Pero hay empresarios buenos también. Y son a los que más se les carga la mano, los empresarios buenos. Tenemos empresarios muy buenos en Chile. Los empresarios, los mismos que mandaron a poner, los que trajeron máquinas del extranjero para que no faltaran máquinas para el coronavirus. Los mismos empresarios que son los primeros que se ponen cuando pasa alguna tragedia, cuando pasa algo. ¿Cuántas instituciones no hay en Chile hechas por gente de plata sin fines de lucro? Y esa es la gente, como se fabrica el dinero, señora, señor, si la gente no lo sabe, es a través de los impuestos. ¿Y quiénes pagan más impuestos? Los que más tienen. Pero no porque esa persona más tenga, vamos a decir, no, porque tú tienes plata, te vamos a cobrar más impuestos, te los vamos a subir. Eso es lo que nosotros nos han querido meter en la cabeza durante los últimos 25 años, a base de puras mentiras. Entonces, a base de que, ejemplo, ahí tení a la Beatriz Sánchez que dijo que en Chile había un centro de tortura, hoy, Dios mío, y ahora esa mujer quiere escribiendo la nueva constitución, por. Entonces nosotros tenemos que empezar, tenemos casos de narcotráfico, como concejales, narcotraficantes, políticos vinculados con el narcotráfico, y peor que hay gente que los apoya. Entonces, pues, si no, nosotros no arreglamos la hueá desde abajo, no vamos a poder desde abajo y arriba, tenemos que ir a los dos frentes. Tenemos que sacar a las personas, los malos políticos, tienen que salir los malos políticos, los mentirosos tienen que salir, tiene que existir una ley que los multe por decir mentiras en la televisión, por abusar de la fe pública, porque si bien es cierto, existe la libertad de expresión, estamos todos de acuerdo, pero nadie tiene el derecho a pararse frente a un canal de televisión, frente a las cámaras, que estén mirando a millones de personas y a mentirle descaradamente al pueblo, a mentir que un estallido social, que Chile es un país desigual, que Chile, pues señores, aquí la idea, si avanza los de arriba, la idea es que los demás avancen también. De alguna forma se tiene que crecer, no de la noche a la mañana vamos a hacer todo igual, esa hueá es imposible. No sé, entonces pues es como preguntar en algo. Tenemos pues ahora mismo con toda esta cuestión de los candidatos políticos, no tenemos ninguno que nos represente, no tenemos ninguno que realmente represente la idea, y no porque lo diga yo, lo diga Francisco, lo digamos la gente de nuestro sector. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ocupar el sentido común también. El sentido común es lo más importante que tenemos que comenzar a aplicar, a investigar por nosotros mismos, a averiguar, a empoderarnos, a saber que nosotros tenemos derechos, como también tenemos deberes. Y nuestro deber es informarnos, nuestro deber es votar. Lo que usted tiene para sacar a toda esta gente es el voto. Y si usted vota informado, usted va a votar por un buen candidato. Hay que ayudarse. Ya no nos podemos guiar, desgraciadamente, porque tal o cual partido representa algo, porque ninguno lo está representando. Lo único que representan lo que quieren son los de izquierda. Y quieren más Estado, quieren que todo sea gratis, que quieren que la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, el copete que uno se toma el fin de semana, quieren que toda la cosa sea gratis, así no vamos por ninguna parte. El socialismo se ha tratado de poner en 40 países, lo dije en un comienzo, y en todos los países ha sido un fracaso. El Moro Valdés se cayó hace 30 años.
No existe ese sistema. Entonces, nada, llanamente, pues decir que esperamos que las personas de verdad vamos a ir haciendo conciencia. Espero tenerte todos los domingos, Francisco, de verdad, porque no solamente los domingos, es que lo que podemos hacer, porque tenemos que sacar nuestro tiempo, tenemos que sacar de nuestro tiempo, tenemos que sacar de nuestras cosas para poder ir difundiendo lo que nosotros realmente, lo que pensamos los ciudadanos normales de a pie, que tenemos que tratar también de ver los partidos políticos nuevos que se están sumando y ver al cual de todos apoyamos, los apoyamos a todos también. Yo soy parte de la base de apoyarlos a todos, pero hay que ver también, tenemos narcotraficantes metidos en la política, tenemos dinero en narcotráfico, hay políticos que están con otros propósitos. ¿Quién sabe los propósitos que tienen los políticos, los presidentes, los candidatos a presidentes o los concejales que vienen ahora? Hay un caso bien impactante en la comuna de La Granja que lo vamos a tener que averiguar bien, con el tema de la señora Marcela Espinosa Zamorano, una comuna que se quiere candidatear a concejal, que es abiertamente narcotraficante. Y más sin embargo la vamos a tener, lo más probable que salga, si plata para promocionar se va a tener. Donde hace pocas semanas atrás agarraron hasta balazo a su casa y quiere ser concejal. ¿Cuántos casos hay de eso en Chile? ¿Cuántos casos en Chile, cuántas comunas están metidas con el tema de la luminaria, de lo que ocurrió con Daniel Jaude? Daniel Jaude no es el único. Entonces tenemos a gente que apoya a estas personas. Tenemos gente que apoya la corrupción, que apoya el narcotráfico, que apoya que se nos desaparezcan, que no hacen nada cuando se nos desaparecen 6.000 niños al año, que nos mueven un dedo cuando murieron 1.314 niños en el Sename, que nos mueven un dedo con todos estos reportajes que salieron de cómo prostituían a los niños, de todo lo que hacen con los niños, y nadie dice absolutamente nada. No, pero oye, pero anda al que le quemó el negocio a la señora Juanita, de la que tanto hablan, al que le quemó el negocio a la señora Juanita, resulta que lo quieren indultar porque es ser un luchador social. No me hueve, Francisco, algo a decir para cerrar, alguna cosa para aportar para el cierre, papá. Sí, mira, hay que seguir. Eso yo creo que es la clave, nunca detenerse. Había una película antigua, nunca rendirse jamás. Yo creo que esa es nuestra consigna, porque cuando tú dejas de decir la verdad, la mentira va a imperar. Cuando tú dejas de hacer el bien, el mal va a imperar. Entonces, es muy importante seguir difundiendo en las redes estos medios como YouTube, Instagram, TikTok, y las conversaciones con los compañeros de trabajo, con los amigos. No nos dejemos engañar. Acá hay una sociedad muy hipócrita, mentirosa, y que me recuerda mucho el cuento antiguo eso del rey que mandó a hacer un traje y que los sastres lo estafaron, le generaron un traje invisible, y todo por temor a quedar fuera del lugar, a parecer como atrevido ante el rey, se quedaron callados. Hasta que un niño con su inocencia dijo el rey está desnudo, y ahí todos se atrevieron a hablar. Bueno, estamos en una situación parecida, ojalá no seamos hipócritas que son capaces de decir que el rey está desnudo, aunque ese rey sea persona cercana a nuestro lado. Por eso no tiene sentido la unidad por la unidad si el precio es la libertad, es tener que mentir, es tener que engañar, es ser hipócrita. O sea, seamos directos. Desborde una persona que no es de nuestro lado realmente, está con ideas que son más bien de izquierda, ofendió a Carabineros, los culpó de violación de los derechos humanos, se jugó por la opción apruebo. Entonces, seamos honestos, digamos claramente que es una persona que no representa a la derecha y no tengamos miedo a decirlo eso. Y a veces hay que criticar y quizás a personas cercanas, pero si uno dice la verdad, no es que esté en contra de alguien, sino que precisamente decir la verdad es realmente estar del lado de una persona, el verdadero amigo, el que te dice cuando te vas a cometer errores. Yo creo que eso es. Hagámoslo con una actitud sana y la verdad va imperando. Yo creo que eso aleja a los malos. Lo que nos pasó en Chile es que nos acostumbramos a la mentira y nosotros empezamos a mentir como la mayoría nomás. Pues para eso es que nosotros vamos a seguir, nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Yo estoy seguro que tú con la diestra y toda tu gente por allá tampoco, y tratar de mantener lo que decimos, ¿no? Tratar también de colocar este tema, aunque pues desgraciadamente tenemos bastante gente intolerante, pero tratar de mantenernos nosotros con la acción, porque no sacamos nada con las palabras, decir las cosas, sino que también pasar a la acción
Y la acción es hacerse partícipe, la acción es compartir las cosas en las redes sociales, la acción es hacer comentarios cuando aparezcan cosas de nuestro sector, no solamente porque sea de nuestro sector, porque yo soy de las personas, tú sabes, que yo pienso que derecha e izquierda ya pasaron, yo honestamente pienso eso, yo creo que ya llegó una nueva etapa, pero tenemos que ser unos cuantos las personas que tenemos que echarnos la responsabilidad encima y tratar de sacar adelante esto, porque desgraciadamente derecha no tenemos, es todo izquierda, tenemos medios de comunicación todo de izquierda, medios sociales todo de izquierda, tenemos la gente, los que quieren controlar a muchos países, lo que todo este cuento del globalismo, a ellos les conviene que sea de izquierda, no es que ellos sean de izquierda, es que a ellos les conviene poner estos sistemas de izquierda para tener más control sobre las personas. Todo esto que está ocurriendo con el aborto, con la ley de la garantía, todo lo que ocurre por ejemplo, con que politizando el tema de la eutanasia, que políticos celebren que ganaron para que sea la eutanasia legal. Eso es una cosa, alegrarse de estar legislando cosas de la muerte. Es todo el profesionalismo que tienen los políticos que tenemos en Chile, el tema de la mancha orsini, que el tema del cigoto, que los niños que no son niños, que son cigotos. Tenemos tantas cosas que están mal en nuestro país, pero tantas cosas que están mal en nuestro país, señora, señor, de que si usted no nos colabora, no es que nos colabore a nosotros, si usted no le colabora a su patria, después no se queje de que las cosas están mal, después no se queje que hay balacera en la mañana, en la tarde, en la noche, después no se queje que la gente anda quemando los negocios, después no se queje que no se pueda subir un metro porque le quemaron la estación, después no se queje porque no puede llegar a su trabajo a tiempo, no se queje porque le falta el plato de comida en la mesa, no se queje por nada. Nos toca a nosotros hacerlo, estamos solos contra el mundo, nosotros tenemos que defender nuestro país, nos tenemos que defender nuestra soberanía, no estoy hablando de agarrar una pistola y salir a la calle a matar gente. Estoy hablando de agarrar el medio de comunicación que usted tenga. Estoy hablando de hablarle a sus hijos, de poder educar a sus hijos con lo que está pasando, de buscar información, de informarse. Estoy hablando de dejar de ver esos programas que lo único que hacen es atacarle la emoción a las personas para usted insertarle pensamiento en su cabeza. De eso estamos hablando, de la batalla de las ideas, de lo cultural. Estamos hablando de los pensamientos de libertad, que es una cuestión tan importante que cuando la perdamos, vamos a saber qué es importante la libertad, pero nosotros no podemos llegar a ese punto, porque si la llegamos a perder, va a ser muy difícil sacar a la gente del poder, a la gente que nos quita la libertad, y para eso tenemos que comenzar a pensar quiénes son los políticos, porque la política es necesaria, siempre va a haber política en el mundo, es absolutamente necesaria, pero quiénes van a ser esas personas que van a representarnos a nosotros, que vamos a votar por alguien que piense como nosotros. Francisco, te doy las gracias por acompañarme. Si te queda algo más por el tintero, agradecer a la gente de la diestra, agradecer bueno, vamos a hacer, tú sabes que es verano y todo este cuento, yo sé que la gente está pendiente de otras cosas en estos momentos, pero nosotros no nos podemos quedar sin hacer nada. Así que te agradezco por tu tiempo, de verdad que gracias. Sí. Muy amable. Ya pues, nos vemos el próximo domingo. Próximo domingo, viva Chile libre y soberano, y todos ya sabemos lo que tenemos que hacer, no importa que seamos mucho o poco. Lo importante es que sigamos sumando. Dios los bendiga. Viva Chile. Viva Chile. Chao, chao.